Barro, vamos a hacer una brevísima presentación sobre quiénes somos, para aquellos que no nos conocen y son nuevos en estos espacios. Luego vamos a hablar un poquito de cómo el Big Data y las nuevas maneras de realizar estrategias de expansión exitosas. Y después directamente nos vamos a entrar de lleno en un caso de estudio de una cadena de restaurantes en México que se hizo todo un proyecto de expansión. Y al final, un espacio de preguntas y respuestas, un Q&A. Como bien decía Fernando, pueden ir haciendo las preguntas en el chat y las vamos a ir respondiendo al final. ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, somos una firma consultora con más de 14 años de experiencia. Hoy estamos cubriendo más de 20 países, desde Estados Unidos, México, Centroamérica. Estamos ya con proyectos en Bolivia, Colombia, Argentina, Uruguay, Chile y otros países también un poquito más lejos. Hemos desarrollado proyectos en Australia, en la India, en Europa, utilizando este tipo tanto de datos como técnicas de las cuales un poquito vamos a hablar hoy. Somos cross-industry, eso significa que podamos trabajar en cualquier sector. Hoy vamos a hablar de la parte de franquicias para restaurantes, pero estos mismos proyectos pueden aplicar para concesionarias de autos, panaderías, farmacias, la tecnología, y es la misma, las fuentes de información en su mayoría son las mismas, ahí obviamente se van haciendo ajustes dependiendo de cada sector. Y nuestro equipo está conformado por más de 30 científicos de datos y asesores de negocios. Ahí hay un ejemplo del tipo de empresas que trabaja con nosotros para ejemplificar. Y tal vez vamos entrando de lleno. Es muy conocido el dicho o el refrán, o la frase, mejor dicho, location, location, location. En temas de retail o frente a la calle, el brick and mortar, es clave la ubicación. Es un problema, es una problemática de negocio vieja el poder estar en la ubicación óptima para asegurar el éxito de la inversión que vayamos a hacer en una tienda. En esto las técnicas para determinar los lugares de donde debemos de abrir vienen desde hace muchísimos años. Y sin embargo, si bien es un problema viejo y existen soluciones de hace muchos años, continúa siendo uno de los grandes retos. Continúa siendo una de las grandes dificultades que tienen los tomadores de decisiones que manejan puntos de venta, el dónde, cómo optimizamos nuestra estrategia de expansión, cómo minimizamos riesgos a la hora de abrir un nuevo punto. Aquí vemos, cerca del 30%, 20% de los encuestados en esta encuesta que se hizo están con su principal preocupación es optimizar estrategias de expansión y cierre y ubicación de los post poco rentables. Entonces, ¿qué pasa? El análisis tradicional, que es como se ha venido haciendo desde siempre, está basado en un entendimiento del entorno y muchas veces en la propia data interna que tienen las empresas. Es decir, aquí me funciona, aquí no me funciona. Después ese análisis fue migrando, incorporando data externa, ¿verdad? Y, por ejemplo, en el caso de México, y un caso importante, hoy vamos a estar hablando mucho de México, el caso de éxito es de México, pero como les decía al principio, este tipo de proyectos los estamos implementando en todas partes. ¿Por qué? Porque las técnicas se pueden aplicar en todas partes, la data está disponible en todas las regiones, en todos los países, con algunos bemoles que se van haciendo adaptaciones, pero se puede aplicar en cualquier latitud. Entonces, hablábamos de que inicialmente se trabajaba solo con data interna y después fue migrando a usar data externa. Por ejemplo, el caso de México pudiera ser la data del INEGI, los censos, ¿verdad? Entonces ahí empezamos a incorporar qué tipo de gente vive alrededor de los puntos o qué tipo de gente vive en una zona, cuántos comercios hay derivado de los censos, cuántas residencias hay, cuántos hogares y demás. Ese digamos que fue la fase 2. Pero hoy ya podemos estar trabajando en la fase 3, que es incorporar data alternativa, incorporar data de fuentes que es data que originalmente no se creó para un fin específico, como recopilar datos de la población como si es el censo. Estamos hablando de data alternativa, data derivada de los celulares, de dispositivos móviles, que nos permiten entender patrones de movilidad, dónde se está moviendo la gente, no solo dónde vive, sino dónde se está moviendo. ¿Qué características tienen
esas personas que se están moviendo por un lugar, cuál es su nivel de ingreso, qué otros lugares visitan. Entender también la afluencia vehicular y peatonal. Esto normalmente se tenía que atacar haciendo conteos manuales. Eso requiere tiempo, requiere traslado de recursos, mientras que si lo hacemos a través de fuentes de datos alternativos, como es la data de movilidad, podemos hacer esas evaluaciones en una análisis, o sea, a mayor escala. Podemos tener un mapa de calor, de por dónde pasan los vehículos o dónde hay mayor concentración de personas en todo Ciudad de México, en todo Querétaro, en todo Mérida. No es necesario tener que ir a hacer conteos uno a uno. Y después también se pueden incorporar otras fuentes de información no convencionales, ¿verdad? Datos, por ejemplo, de preferencias en Meta, preferencias, o sea, hay distintas fuentes que se pueden incorporar. La gran ventaja de incorporar datos alternativos, que hoy se puede porque la tecnología ha llegado a un punto en que nos permite procesar estos volúmenes de información grandes y además porque existe esta información que antes no existía, la principal ventaja es que nos permite trabajar con data fresca y relevante. En la mayoría de los casos, los censos siempre van a tener un delay. Siempre, o sea, los gobiernos no hacen un censo todos los años. Con muchísima suerte lo harán cada 5, en promedio cada 10, y en algunas latitudes hemos visto que los últimos censos incluso son más viejos. Entonces, depender exclusivamente de los censos nos da una visión nos puede dar una visión muy atrasada de la realidad. Mientras que si trabajamos con data de movilidad, estamos hablando de lo que pasó el trimestre pasado, el mes pasado, viendo cómo la gente se movía por una ciudad. Lo mismo, análisis a mayor escala. Podemos hacer evaluaciones de ciudades, de países enteros, incorporando estas técnicas y también estos modelos de aprendizaje que Eric luego va a profundizar en el ejemplo. Podemos evaluar un país entero o varias ciudades de manera simultánea para ver dónde nos conviene más. Evaluaciones más rápidas, ¿verdad? Y precisas, sin tener que ir a hacer lo que veníamos diciendo, sin tener que ir a hacer conteos o evaluaciones en cada lugar. Y también después mayor granularidad. Este tipo de soluciones hasta nos permiten, por ejemplo, nosotros implementamos uno en República Dominicana para determinar dónde había que incorporar cajeros automáticos. Y ahí estamos hablando de que si es enfrente de una calle o de la otra. Nos permite mayor granularidad. Entonces, todo esto en qué se reduce, obviamente no todas las empresas siguen las mismas estrategias de expansión. También estas nuevas tecnologías nos permiten generar soluciones totalmente a la medida que respondan a los retos concretos que se están enfrentando las empresas y de acuerdo a sus propias estrategias. Por ejemplo, ok, tengo pocas aperturas, no planeo, no es que voy a abrir 100 locales en un año, voy a abrir 5 tal vez. Esa puede ser una estrategia. Otros son los que están constantemente buscando locales, por ejemplo, las farmacias o las franquicias de restaurantes pequeños que constantemente están abriendo, necesitan plataformas geo totalmente a la medida, ágiles, que puedan, tengo este punto y lo quiero evaluar. Otras pueden ser relocalización de ubicaciones, entender qué ubicaciones están de acuerdo a su entorno, o el entorno mismo ya no da para más y tal vez nos conviene moverla. También se puede trabajar buscando audiencias similares. Esto lo usamos mucho para proyectos, para empresas que no tienen muchos puntos y dicen, ok, mi usuario es, por ejemplo, al típico visitante de un Starbucks. Entonces partimos de un análisis de dónde están los Starbucks, qué gente las visita y trabajamos sobre esa línea. Entonces, para no aburrirlos más, nos vamos a ir de lleno con el caso de estudio. Como les decía, esto fue para una cadena de restaurante con presencia en varios puntos en Ciudad de México y el objetivo era ver si seguían expandiéndose, o sea, la principal pregunta era si seguían expandiéndose dentro de Ciudad de México o si empezaban ya a explorar otras ciudades como Querétaro, San Luis Potosí, León o Puebla. ¿Cuál fue nuestra solución? Un estudio interactivo de ubicaciones de nuevos puntos comerciales, contemplando tanto un análisis a nivel de ciudad como después un análisis ya más fino. La primera parte de cualquiera de estos proyectos es relevar información, es empezar a construir capas de datos que nos van a permitir hacer insights posteriores. Entonces, por ejemplo, en este caso se trabajó los peatones, dónde camina la gente, dónde está la gente moviéndose, vehículos, por qué calles transitan mayor cantidad de vehículos. Obviamente lo que decíamos de la residente y los datos de los censos no es que no sirvan, por supuesto que sirven, es una capa más y por supuesto que la tomamos en cuenta. ¿Dónde vive la gente? ¿Qué características tienen las personas que viven en esos lugares?
Otra interesantísima, el nivel de ingreso de la gente que está caminando por la zona, no de la gente que vive, de la gente que está caminando por una zona. Que eso se trabaja usando la data de movilidad, viendo dónde vive la gente y haciendo inferencias con la data del censo. Pero es muy interesante porque podemos entender en lugares 100% comerciales cómo son las personas que están en esa zona. En este caso trabajamos con el gasto de alimentos fuera del hogar. Por ejemplo, cuando hemos trabajado con farmacias, incorporamos el gasto de alimentos, el gasto de la población en medicamentos o en salud, dependiendo del caso. Se trabaja cada categoría. Y por último, la concentración de hogares. Incluso aquí se trabajaron más variables, estas digamos que son las más representativas y las más interesantes de mostrar en un mapa, pero como bien decimos, se trabajan cerca, porque aparte cada variable la desconstruimos en cosas muy concretas que nos ayudan después a construir modelos predictivos. Voy a pasarle la batuta a Eric, que nos va a seguir comentando qué hacemos después de que tenemos toda esta información. Gracias. Bueno, pues una vez, ya continuando justamente con el proceso que nosotros seguimos aquí en Predict para ir generando conocimiento acerca de una problemática en particular, que en este caso pues es justo dónde me conviene más, ¿no? Pues, seguir creciendo en la Ciudad de México. En la Ciudad de México estoy bien. ¿Cuáles tengo que priorizar? ¿Qué ciudades tengo que priorizar en esta estrategia de crecimiento que estoy estableciendo para que justo los negocios puedan pues generar estrategias basadas en datos, ¿no? En datos confiables, en datos que les permitan justo minimizar el riesgo de esas inversiones que hacen en temas de expansión. Uno de los insights que podemos ir generando en el transcurso del desarrollo de este tipo de proyectos, porque una vez en esta primera etapa que comentaba bien Sofía, que es la recopilación de información, el segundo paso es contextualizar, pero en función de los puntos de venta que yo tengo. ¿Ok? Entonces, la siguiente etapa o la siguiente fase de este proyecto es justamente empezar a generar insights relevantes acerca de las ubicaciones actuales en función de la data que estamos utilizando, ¿no? Por ejemplo, en este caso, lo primero que nosotros empezamos a entender es pues las zonas, las trade areas reales, ¿no? No simplemente definirlas como tienden a definirlas muchos negocios en términos de minutos, sino que aquí efectivamente estamos midiendo la zona de influencia real que tiene un punto de venta, ¿no? Y este caso en concreto nos permite saber, por ejemplo, que en el restaurante de nuestro cliente, gran parte de las colonias, ¿no? Lo podemos incluso ver a nivel de colonias. Aquí tenemos que Granjas Coapa y Viejo Ejido, que son dos colonias muy cercanas al establecimiento, son las principales colonias por las cuales tenemos los visitantes, ¿no? Y esto como lo hacemos simplemente analizando las ubiques, una vez que vemos a todos esos dispositivos que me están visitando en la zona inmediata de mi punto, analizo dónde tienen su residencia, ¿no? La zona de residencia, y eso nos permite pues justo clasificar no nada más el municipio donde me visitan, que aquí vemos, por ejemplo, en esta tabla de la derecha, que gran parte de los visitantes vienen de la propia delegación Tlalpan, que es donde está ubicado el punto, pero también podemos ir un poquito más allá y saber esa distribución a nivel de colonias por donde me están visitando, ¿no? Y aquí nosotros podemos plantear justamente quedarnos con ese 80-90% de las zonas de donde se reciben más las visitas para justamente saber cuál es la zona de influencia que estoy teniendo, ¿no? Que justamente la que se está definiendo. Y así podemos seguir avanzando con otros insights que podemos ir generando. En la siguiente parte podemos ir también analizando o podemos generar bastante conocimiento, todavía sin llegar incluso a un tema de predicción, ¿no? Porque primero necesitamos entender muy bien el contexto del negocio, generar diferente conocimiento que a partir de la observación de la estadística, de estadística descriptiva básica, poder empezar a generar bastante conocimiento que ya podamos llevarlo al modelo predictivo sobre una base de entendimiento mejor del negocio, ¿no? Otro de los insights importantes que podemos generar en este tipo de análisis, por ejemplo, es saber qué otros restaurantes visitan. Ajá, la gente o la gente que también me está visitando a mí. Y esto, por ejemplo, lo podemos ver, y es bien interesante aquí ver cómo, si bien
muchos de los restaurantes cercanos, de mi ubicación, los visitan los clientes. También vemos que tienden a desplazarse de manera importante. Este restaurante que estamos en concreto analizando en esta visualización es un restaurante, un punto de venta de nuestro cliente que está en el sur de la ciudad, ¿no? Sin embargo, estamos viendo que las visitas que se generan en mi punto también se generan, o la misma audiencia que yo estoy alcanzando también está visitando los puntos que están cercanos a esa zona sur, pero también tienden a desplazarse a una zona de mayor concentración de oferta gastronómica en temas de restaurantes, ¿no? Que es justamente la colonia del Valle, la colonia Roma, la colonia Condesa, que es un foco, obviamente, de este tipo de negocios, ¿no? Entonces vemos que también se parte no nada más en negocios cercanos al mío, sino que también empezamos a ver por allá negocios bastante lejanos, pero que también son visitados por mi misma audiencia. Y también hablando un poquito más de los competidores, en el siguiente análisis vamos a poder ya profundizar un poquito más acerca de esa competencia, ¿no? En la zona que yo ya previamente definí, que es la zona de alcance real que tiene mi punto de venta, ¿qué tipo de competidores tengo? ¿No? Esto nosotros a partir de información que principalmente la obtenemos de mapas digitales, nos permite conocer cuáles son esos restaurantes que hay en el entorno de esa zona de influencia, pero sobre todo darles una medida de relevancia, ¿no? A partir de las interacciones que se generan dentro de esos mapas digitales, con esa información es posible rankearlos y saber cuáles son los que tienen mayor éxito, ¿no? Puedo ahora sí que segmentarlos a nivel de la categoría por tipo de comida que pueda ser mi restaurante, ¿no? En realidad el restaurante compite con cualquier otro restaurante, ¿no? Pero también voltear a ver a aquellos que están haciendo un poquito más ruido, que están teniendo incluso índices de afluencia más grandes, que están teniendo bastantes comentarios, bastantes interacciones, bastante rating, es como para voltearlos a ver y saber de alguna manera qué están haciendo, ¿no? Entonces, también esta información que nosotros ponemos en contexto, que es el competidor, nos permite generar mayor conocimiento que ya lo podemos llevar a una etapa de evaluación un poquito más estricta, más científica, que más adelante vamos a ir a ver. Siguiente, por favor. Y bueno, una vez, y es bien importante mencionar en este proyecto en particular, primero partimos de ese entendimiento completo de las ubicaciones actuales, cómo se comportan, para posteriormente empezar a ver cómo se están comportando el mercado, ¿no? En general, en esas ciudades que tenemos objetivo de alcanzar, ¿no? En esas ciudades que tenemos el objetivo de evaluar cuál nos conviene más, por dónde empiezo, cuál es la que tiene la oportunidad más grande para establecer esa estrategia de crecimiento en esas ciudades. En este caso, por ejemplo, si volteamos a ver a Puebla y a Querétaro, poniéndolos en términos relativos, simplemente podemos ver esa big picture de cómo está la concentración de restaurantes, del sector de restaurantes y principalmente de aquellos más relevantes con los cuales yo puedo competir, ¿no? Yo como marca que estoy en un segmento definido, reconocido y que de alguna manera no compito con todos los restaurantes en general, pero sí con los más relevantes, así podemos ir viendo un poquito cómo está el mercado, ¿no? Y aquí simplemente es la ubicación, para justamente ver esos focos, esos clústeres de alta concentración de restaurantes que de alguna manera yo puedo ser experto y puedo estar establecido muy bien en la Ciudad de México, ¿no? Pero para ver cómo están otras ciudades, pues esto nos empieza a dar ya bastante información. Siguiente. Y ahora bien, una vez que nosotros tenemos toda esta información, tenemos un entendimiento y bastante conocimiento acerca de cómo se comporta pues cada una de estas piezas de información con respecto a la ubicación de mis puntos de venta, lo que nosotros ponemos, la siguiente etapa viene en la etapa de modelado. Nosotros entrenamos un modelo en el cual le corremos o le contextualizamos más de 400 variables a cada uno de los puntos para justamente identificar aquellas variables que son más relevantes o que están mejor explicadas por las ventas de los puntos de nuestro cliente. ¿Okay? Nuestro cliente por lo regular, además de las ubicaciones y además de contextualizarlos bien, nos pasan información de venta. Eso nos permite a nosotros identificar qué factores geoestadísticos, qué factores geoespaciales
están relacionados con el mejor rendimiento en ventas de cada uno de los puntos, ¿no? Y esto nos permite tener una gráfica como la de la izquierda, en la cual probamos diferentes sets de las 400 variables para quedarnos con aquellas que tienden a dar la mejor explicación o que tienden a tener una relación más directa con el comportamiento en las ventas. Y de alguna manera, una vez que las identificamos, ponemos a prueba el modelo, ¿no? Le entrenamos con una parte de la información para posteriormente correr el modelo en aquellas zonas en donde incluso al modelo no se le dice, por así decirlo, que ahí ya tenemos una ubicación, no se le da esa información para que aprenda del mismo. El modelo estima unas ventas determinadas en aquellos puntos en donde ya hay una ubicación, pero no se le ha dicho al modelo, por así decirlo. Estoy tratando de simplificar y no hablar en temas tan técnicos, pero se le esconde que hay un establecimiento ahí y predice una venta, ¿no? Comparamos la predicción versus la realidad y eso nos permite generar este tipo de indicadores. Como se dan cuenta, en las diferentes ubicaciones el modelo empieza a predecir y nos da un promedio de asertividad de alrededor del 95%. Esto ya nos da pie a que de alguna manera el modelo está entendiendo muy bien esas características de lo que hace bueno a un restaurante, de lo que lo puede estar haciendo malo, y al final del día, cuando ya tenemos un modelo relativamente estable y bueno en términos de evaluación de algorítmica, pues pasamos a correr el modelo en todas aquellas ciudades o en todas aquellas zonas en donde actualmente no tenemos punto de venta, que de alguna manera nos va a empezar a detectar esas zonas, que se parecen más a esos restaurantes que tienen el mejor rendimiento, independientemente de que si están en esa ciudad o en otra, ¿vale? Siguiente. Y bueno, aquí ya empezamos a ver un poquito acerca de cómo se podrían ver los resultados, ¿no? Y es bien importante nosotros, no es simplemente llegar y darles, pues mira, este fue el resultado del modelo y ya, no, es ir aterrizando todos esos resultados a las estrategias de cada uno de los negocios. Y eso es bien importante. Nosotros no es que el resultado y al final del día los resultados que nosotros generamos están establecidos en plataformas de información con las cuales nuestros clientes pueden interactuar, pero estas nosotros las diseñamos para que sean empleadas conforme a la estrategia del negocio de cada uno de ellos, ¿ok? Y aterrizadas sobre todo a las preguntas de negocio que ellos se quieren responder, facilitándoles y asesorándoles mucho en ese camino, ¿vale? En esta etapa, cuando ya tenemos el modelo, ya corrió y aprendió muy bien en la Ciudad de México, donde tenemos información. Con esa información aprendió y viene y corre en estas dos ciudades, Puebla y Querétaro, para justamente empezar a evaluar cuál es el que tiene la mayor oportunidad, por cuál de estas dos ciudades empiezo, porque tengo recursos limitados. Estos mapas, ¿cómo los podemos explicar rápidamente? Todas aquellas zonas pequeñitas que se pintan en rojo, son zonas en el que el modelo predijo, ¿no? O estimó que ahí podemos tener un restaurante de nuestra marca puede tener un buen rendimiento. Cuando las zonas empiezan a aclararse hacia la amarilla, tienden a ser zonas de potencial medio, y cuando ya empiezan a hacer zonas verdes, son zonas con potencial muy bajo. ¿Ok? Entonces, esto ya nos empieza a dar mucha información de por dónde puede estar la oportunidad, pero no nos quedamos ahí. Aterrizándonos más a una pregunta de negocio, pasamos al siguiente análisis para saber dónde tenemos que establecernos, pero que efectivamente hay una oferta inmobiliaria de locales comerciales donde efectivamente uno esté dentro del rango de venta, perdón, de renta, donde pues mis números pueden estar bien, ¿no? Porque puede haber una zona muy buena, pero si hay un local en renta que pues está por arriba, pues, es demasiado costoso y no está dentro de mis parámetros de renta, pues obviamente lo voy a dejar por fuera, ¿no? Entonces aquí incorporamos una fuente de información adicional contextual al resultado del modelo, en el cual solamente nos quedamos con las zonas de alto potencial. Si se dan cuenta, ya empezamos a ver ahí muchos huecos y solamente estamos viendo circulitos en algunas zonas de Querétaro, en concreto aquí, y esto ya nos permite conocer, por ejemplo, aquellas zonas buenas que además tienen una oferta inmobiliaria de locales comerciales donde yo puedo establecer, donde puedo realizar aperturas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí vemos que muchas de las zonas tienen buena oferta
de locales comerciales. Incluso el tamaño nos muestra cuántos metros cuadrados tienen este tipo de locales comerciales, pero vemos que incluso los más grandes están muy a las afueras y no caen dentro de zonas con alto potencial. ¿Ok? Pero empezamos a ver ya zonas con oportunidad, ¿no? Por ejemplo, en la parte sur de la ciudad vemos cómo hay dos competidores, es una zona muy buena, sin embargo no tenemos locales comerciales. Tenemos por ahí 3 locales comerciales, a lo mejor ya hay que profundizar un poquito más acerca de los metrajes cuadrados, porque no son tan grandes, para ver si efectivamente podría haber una oportunidad, ¿no? Y obviamente todos estos análisis los vamos haciendo guiados por nuestro cliente, por su know-how y por las preguntas en concreto que quiere aterrizar. Adelante. Y al final del día tenemos que llegar a una conclusión, ¿no? Y responder esa pregunta de cuál es esa ciudad por la cual tengo que empezar. Y simplemente está dada por ese análisis que realizamos en función de comparar cuál es la ciudad que tiene mayores zonas con potencial alto, pero que también caen y cuál de estas tiene oferta inmobiliaria que cae dentro de las características que a mí me importan, que caen dentro de las zonas de alto potencial y que tienen mayor oferta inmobiliaria, ¿no? Que al final del día aquí vemos que, dado ese análisis, Querétaro es, pues, ahora sí que el que nosotros recomendamos, dada la información, por la cual tiene la mayor oportunidad en ese sentido. Ahora, una vez que teniendo y respondiendo esas preguntas clave que van muy alineadas a la estrategia del negocio, nuestra herramienta también permite va a permitir a los equipos de expansión o a los equipos que estén encargados de estas tareas de ir evaluando constantemente locales comerciales y no solamente saber si esa zona es buena o si es mala, sino también darle una perspectiva de los indicadores que hay en esa zona en particular, ¿no? Supongamos, por ejemplo, esta vista nos ejemplifica muy bien que a lo mejor en la Ciudad de México, yo si quiero mantener mi estrategia ahí y me nació la oportunidad de un local comercial que tiene las características que a mí me gustan. Nuestros clientes suelen utilizar esta parte de la solución, de la herramienta, de la plataforma para buscar la zona. Tenemos ahí varias formas de hacer filtros por municipio, por ciudad, por colonia, por latitud y longitud, acercarse a la zona, seleccionarla y tener todo el resumen de las variables que nosotros utilizamos en el modelo. Primero te va a decir el potencial de venta que tiene, que en este caso es de 0.97, es decir, es un potencial alto. Te va a decir cuántos competidores hay en el área, te va a dar algunas estadísticas de la movilidad y de la población, cuánta población residente estás alcanzando en ese punto en particular, o puedes seleccionar una zona un poquito más amplia, cuál es el índice de afluencia de movilidad vehicular, cuántos competidores, cuántos locales comerciales disponibles vemos en esa zona, cuántos hogares estarías alcanzando en esa zona en particular o si quieres analizar una zona más grande, cuál es el nivel socioeconómico de la gente que suele pasar por ahí, también el nivel socioeconómico de la gente que vive ahí y también algunas estadísticas de gasto que estén relacionadas directamente con el negocio, que en este caso pues es del consumo de alimentos fuera del hogar, ¿vale? Entonces al final del día nosotros, si se dan cuenta, algo que queremos transmitirle muy bien a ustedes es que no es simplemente generarles una plataforma, sino que es acompañarlos en ese proceso de generación de conocimiento de su negocio en función de la data, responder preguntas muy concretas que se van realizando, haciendo análisis muy específicos y a la medida, pero a la vez liberarles todas estas capas de información, toda esta información, para que ya en la operación, ¿no? O en la constante evaluación de ubicaciones, ustedes puedan tener herramientas adecuadas para tomar mejores decisiones. Perfecto, gracias, Eric. Y bueno, y de esa manera, del lado nuestro, damos por finalizado el webinar. Fernando. Sí, vamos a pasar entonces al espacio de Q&A. Recuerden que pueden colocar sus preguntas en el chat. Ahí les puse otra vez la imagen para que sepan dónde está el icono de la pregunta. Y bueno, ya tenemos algunas preguntas. Sof, ¿me puedes ayudar con esta, por favor? ¿Estos servicios de análisis solo los hacen en México? Uy, se perdió el audio de Fernando.
pero creo que la tengo por acá, si solo los hacemos en México o también para otros países en Centroamérica. Como bien mencionábamos al inicio, efectivamente los podemos hacer en cualquier latitud. En Centroamérica tenemos varios proyectos que ya hemos implementado, en Panamá, en Costa Rica, en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua también, en todo Centroamérica. Efectivamente se pueden hacer sin ningún inconveniente, contemplando todas estas mismas variables. Fer, no sé si se te escucha. Sí, ahí. ¿Me escuchan? Perdón, se me fue el audio. Pero continúo las preguntas. Eric, ¿me puedes apoyar con esta, por favor? Mencionaron que en la etapa de entrenamiento el modelo presentó una precisión del 95%. ¿Podrían explicar un poco más cómo miden ese resultado? Sí, claro. Justo lo que nosotros hacemos es, muchas veces entrenamos estos modelos, bueno, es importante mencionarlo, ¿no? La forma en la que nosotros desarrollamos estos modelos predictivos tiene obviamente mucho contexto de negocio para justamente que estas predicciones sean muy buenas. Sin contexto de negocio, pues obviamente las predicciones tienden a tener un ranking un poquito más bajo, pero lo que nosotros hacemos para llegar a ese número es simplemente comparar lo que el modelo predijo versus las ventas reales, ¿ok? El modelo, como les mencionaba hace un momento, va a predecir en aquellas zonas incluso donde ya hay puntos de venta del cliente, pero simplemente el modelo se le esconde ese porcentaje de puntos como para decirle, mira, tú no sabes que aquí ya tengo un restaurante, pero tengo unas ventas reales determinadas. ¿Okay? Esa predicción de ventas que hace el modelo versus las ventas reales, nosotros las comparamos. ¿Ok? Y eso es lo que nos permite decir que tenemos un porcentaje del 95%, es decir, que el modelo predijo por debajo, es decir, si estuvo en 100, el modelo predijo 95. Entonces, esto nos quiere decir que ahí tenemos un margen de error de tan solo el 5%. Y digo, en este caso que les presentamos el porcentaje de asertividad fue bueno, pero incluso hay modelos en los cuales al tener muy poca información, empiezan a también tener unos rendimientos no tan buenos, ¿no? Pero eso no quiere decir que el modelo sea malo. Simplemente nos falta un poco más de información y estos modelos, a mí me gusta mucho hablar de que al menos te está detectando o te va a sacar todas aquellas malas opciones o esas malas ubicaciones que de alguna manera no tienes que voltear a ver, ¿no? Entonces, estamos hablando de proyectos en los que hemos tenido asertividades por arriba del 80%, 85%, y que francamente son buenas, ¿no? Al final del día son números que te permiten tomar mejores decisiones. ¿Cuál es la alternativa? Pues no tener nada, ¿no? Y tomarlas a base de observación empírica. Perfecto, Eric. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Sof, ¿me puedes apoyar con esta? ¿Cómo identifican dentro de la data cuando un cliente es residente o camina o conduce? ¿Y qué tan exacta es esta clasificación? Bien, súper interesante esa pregunta. Nosotros trabajamos con la data de movilidad porque aparte incluso si ven en la parte del modelo, cuando Eric estaba explicando las variables del modelo, la mayoría de las variables que tienen mayor poder predictivo están asociadas a la movilidad, lo que realmente el tipo de gente que se está moviendo en la zona. El nivel de ingreso lo manejamos de la siguiente manera. Nosotros analizamos todo el patrón de movilidad de cada dispositivo. Si bien cada dispositivo es totalmente anónimo, tenemos los lugares por donde se ha movido. Entonces, una vez que vemos al dispositivo en horario de la noche, más de 3 o 4 veces a la semana en el mismo lugar, inferimos que esa es su residencia. Sabiendo cuál es su residencia, lo combinamos con data a nivel de censo cuando esté disponible, o hay otras fuentes que se pueden utilizar para tener un proxy del nivel de ingreso. En ciertos países, a falta de censo, lo que hacemos, que el censo lo que nos da es el nivel de ingreso de la manzana. Entonces sabemos dónde vive y lo combinamos con el nivel de ingreso de la manzana. Si no hay un censo fresco, como sucede en muchos casos en Centroamérica, hemos trabajado otras fuentes, desde el análisis del precio del alquiler, de alquiler y venta de las propiedades, que es un muy buen proxy para entender el ingreso de una zona. Entonces, de esa manera es que podemos entender cuál es el ingreso de las personas que están caminando por una zona. Ok, perfecto. Y bueno, Sof, ¿me puedes apoyar también indicándonos
Lo volví a perder. Sí. Te perdimos, Fer. Ok, creo que las voy a ir viendo por aquí. Hay una que dice, para un entendimiento local, ¿también es factible invertir en este tipo de estudio o vale más la pena para una etapa de escalamiento del negocio? Eric, tal vez tú nos puedes apoyar con esa. Yo creo que para las dos tipos de evaluaciones tenemos capacidad de hacerlo, lo hemos hecho, o sea, lo hemos hecho incluso para justamente evaluar si la zona es factible para establecer simplemente una ubicación, ¿no? Y nosotros tenemos en una parte que tocó Sofía, justamente mencionaba el hecho de que cuando no se tiene información, muchas veces lo que necesitamos al menos es esa estrategia de a qué consumidor me estoy dirigiendo, ¿no? Entonces nosotros también hemos desarrollado modelos en los cuales identificamos por dónde se mueve la gente que visita mucho una farmacia, ¿no? Por dónde se mueve la gente o incluso podemos hacer como montarnos de la estrategia incluso de alguna referencia de algún competidor y decir, ok, caracterízame muy bien ese competidor y dime pues qué tipo de ubicaciones ellos priorizan, ¿no? Y con ese tipo de información nosotros podemos evaluar, por ejemplo, localmente, ¿no? En una ciudad pequeña, en una municipalidad o municipios aledaños, sí podemos identificar pues por dónde podría ser más viable establecer ese tipo de negocio, que si a lo mejor ahorita estás en una etapa local y solamente te quieres mover en unos municipios, etcétera, bien podemos a esa escala hacer ese análisis, ¿no? Y también ya en las etapas de escalar el negocio hacia otras ciudades, incluso hacia otros países lo hemos realizado. Tal vez yo voy a agregar ahí, hay distintas, o sea, un modelo predictivo puede tener distintos niveles de complejidad o se van incorporando más o menos variables, por supuesto dependiendo de la información que esté disponible y de lo que también un poco esté en juego, el tipo de inversiones que se vayan a hacer. Entonces, por ejemplo, si estamos pensando en una inversión más bien pequeña, un local pequeño y no tenemos información sobre nuestras ventas, es factible trabajar con modelos un poco más simplificados, que ya los tenemos, por ejemplo, que te permiten entender de acuerdo a ciertas marcas, por ejemplo, saber, ok, esta zona es muy parecida a donde opera un McDonald's, o esta zona es muy parecida a donde opera un Starbucks, esta zona es muy parecida a donde opera una joyería de lujo. Hemos trabajado con clientes, como decía Eric, con clientes que no tienen puntos de venta y lo que hacemos es buscamos audiencias similares. El cliente nos dice, mi cliente target tiene ciertas características o se parece mucho al que visita cierto tipo de restaurante y aprendemos de esos restaurantes. Entonces, es factible y se puede ir moderando justamente también la inversión, dígase la complejidad del modelo, de acuerdo a la etapa de negocio que esté cada empresa. Hay otro que habla de planeo colocar un local comercial, pero no sé cuál es el potencial de ventas que podré tener con mi espacio. ¿Cómo puedo estimar mis ventas potenciales con el modelo? Esa tal vez la voy a responder yo en principio y también tú, Eric, me apoyas. El estimar las ventas como tal es un nivel de complejidad sumamente, o sea, es un nivel de complejidad mayor. Incluso, como vieron en estos casos, nosotros hablamos del potencial, pero llegar a un número de ventas, a veces eso puede ser un poco más complejo y siempre necesitamos información del cliente para llegar a eso. Eric, no sé si también ahí me puedes ampliar. Sí, correcto. Cuando ya hablamos de estimar incluso rangos de venta, es muy importante saber que estos modelos son mucho más precisos para llegar a números muy confiables cuando tenemos gran volumen de información, ¿no? Entonces, como bien vieron en el ejemplo, este cliente tenía alrededor de 8, 7 puntos, de entre 8 y 10 puntos de venta en la Ciudad de México y a partir de eso nos fuimos a evaluar en otras ciudades. ¿Qué fue lo que buscamos? Zonas similares a aquellos puntos que tienen el mejor rendimiento. Sin embargo, no llegamos a estimar una venta. ¿Por qué? Porque no tenemos la suficiente información como para llegar a un número tal cual. Son, al final del día, y eso nos gusta ser totalmente transparentes, son economías diferentes, son características diferentes de las ciudades que seguramente hay niveles de precio diferentes, ¿no? En la Ciudad de México que en Querétaro, que en San Luis. Entonces eso
hace a los mercados tan particulares que por lo cual no tenemos suficiente información para llegar a un estimado de ventas. Entonces, va muy de esa mano, va a depender del volumen de información, de las referencias que tengamos, por ejemplo, para empresas que tienen puntos de venta en diferentes tipos de ciudades, ¿no? Tienen diferentes realidades, tenemos información al respecto. En ese tipo de casos sí logramos llegar a un estimado de ventas, ¿no? Confiable, sobre todo. Pero ya cuando hablamos de cadenas que tienen muy pocos puntos de venta, ahí hay que ser un poquito más cuidadosos, ¿no? En saber saber el alcance al que podemos llegar. Gracias, Eric. Después viene, ¿qué fuentes utilizan en cada etapa? Es decir, ¿aplican encuestas de campo en alguna etapa o se basan únicamente en fuentes secundarias? Realmente, a ver, finalmente va a depender de cada proyecto, pero en estos, por ejemplo, no se hicieron ningún tipo de encuestas. ¿Por qué? Cuando hablamos, o sea, y pensemos que en la data de los dispositivos móviles, desde una perspectiva, o sea, es como, en vez de ir, porque podemos decir que ir a hacer un conteo manual de cuántas personas pasan por un frente de un local, ¿verdad? Eso es información primaria, porque la estoy levantando, es cierto. La data de movilidad, si bien es información secundaria, es decir, estoy aprovechando otra fuente de información, es información real de lo que está sucediendo. Entonces, eso es lo que hablábamos, de que este tipo de técnicas nos permiten poder obviar, en ciertos casos, el trabajo de campo, para sobre todo hacer análisis a gran escala. Tenemos muchos clientes que después nos dicen, de todas maneras, es tal la inversión que voy a hacer, porque voy a invertir $1 millón en un local espectacular, XYZ, con tales características, y finalmente, de acuerdo después de todo el modelo, hacen ciertos análisis en campo, pero ya lo hacen partiendo de la base de que el local o la zona tiene alto potencial y no es que lo tenemos que hacer para cualquier local que nos vayan a proponer. Eso es muy importante. Entonces, por ejemplo, y si hablamos de preferencias, una opción es preguntarle a la gente qué prefieren. Otra es, en vez de preguntarle, analizar qué hizo. Analizar si los dispositivos que están en cierto lugar también visitan cierto tipo de restaurante. Teníamos un proyecto creo que en Arabia Saudita, o no me acuerdo en qué país, que nos decía, yo soy una joyería de lujo. Es una joyería de lujo, de altísimo lujo, pero era un emprendimiento nuevo, no tenían información propia. ¿Qué hicimos? Nos fijamos en dónde estaban las marcas de más lujo en la ciudad. Entonces, en vez de ir a preguntarle a la gente que pasaba por la zona que tenía el local, si estaría dispuesta a comprar, simplemente vemos qué hacía. Y si lo veíamos en lugares de marcas también asociadas a altísimo poder adquisitivo, eso ya nos permite inferir si por ahí pasa gente con ciertas características o no. Esa es la ventaja de trabajar con este tipo de fuentes, que podemos ahorrarnos muchos costos y exprimiendo la data de movilidad, haciendo análisis de audiencias, análisis de qué otros lugares visitan y demás, podemos aprender muchísimo sin tener que hacer una encuesta para cada punto que nos proponen. Por acá viene otra pregunta. ¿Qué tan exacto pueden inferir si un usuario ingresa a un local o no? ¿La medición de movimientos a través de GPS de los dispositivos o van sobre la señal de las compañías telefónicas? Eric, ¿qué respondes eso? Que si trabajamos con GPS o la data del Nosotros trabajamos con ubicaciones GPS de dispositivos móviles. Obviamente, cada una de estas observaciones tienen un rango, ¿no?, de error en cuanto a la distancia. Nosotros procesamos muy bien la información. De hecho, cada una de las fuentes de información que nosotros utilizamos para este tipo de ejercicios son desarrolladas de manera in-house por nuestro equipo de científicos de datos interno, lo que nos permite pues trabajar en la calidad de cada uno de los datasets que utilizamos en esto. No utilizamos nosotros información de compañías telefónicas. Nosotros trabajamos y un poquito para darles contexto acerca de esta fuente de información, nosotros trabajamos con un partner que a nivel internacional firma acuerdos con aplicaciones móviles, las cuales para su uso se necesita que se tenga activado el GPS, ¿no? Y ellos recolectan toda esta información que van generando los usuarios de esas aplicaciones, que por lo regular son aplicaciones que tienen una representatividad muy buena en términos de capturar la movilidad de los usuarios, ¿no? Aplicaciones de clima, aplicaciones de
de delivery, aplicaciones de tránsito, es decir, son aplicaciones que de alguna manera efectivamente están tomando en cuenta esos factores de movilidad que realizan los usuarios, ¿no? Y obviamente toda esa Big Data, que son millones de registros, nosotros ya empezamos a enriquecerla con diferentes técnicas para llegar a lo que en este demo logramos trasladarles. Pero sí, digo, regresando y contestando puntualmente la pregunta, son ubicaciones GPS de los dispositivos móviles. Y un punto importante aquí es saber que el alcance de la misma, ¿no? Muchas veces nos preguntan si es posible, por ejemplo, en centros comerciales, saber si están en el piso de abajo, en el piso de arriba, etcétera. No es posible simplemente porque nosotros tenemos latitud y longitud, pero no sabemos la altitud a la que está el dispositivo, ¿no? Entonces, ahí obviamente hay que utilizar otras técnicas un poquito más avanzadas, ¿no? Para contestar ese tipo de preguntas, pero en realidad esta viene siendo la naturaleza de la fuente. Correcto, y tal vez para agregar si podemos ver si está dentro o no de un local comercial, siempre también va a depender del tamaño del local, ¿verdad? Cuanto más grande sea la superficie, vamos a tener mayor visibilidad, porque es un tema estadístico de ver al dispositivo en ese momento adecuado y tener una cantidad representativa de dispositivos dentro del perímetro que estamos evaluando. Entonces, cuando son locales muy pequeños, por ejemplo, que hemos hecho proyectos para farmacias o para restaurantes en el formato más de solamente para domicilio, que son superficies muy pequeñas, lo que se hace es que se evalúa el entorno próximo, el entorno más cercano, ¿verdad? Obviamente no es que todas esas personas ingresaron al local, no, pero sí hay una correlación importante entre las ventas del local y la cantidad de personas que pasan por enfrente. Entonces se atacan de diversas maneras ese tipo de consideraciones, ¿verdad? Por ahí también venía otra pregunta, ¿podrían calcular el valor de mercado de un segmento que no viene en la encuesta nacional de ingresos y gastos? Bien, aquí ya nos estamos saliendo un poquito más del tema puramente expansión, ¿verdad? Eso dentro de nuestra perspectiva entra más en un estudio de mercado, pero efectivamente sí, hemos hecho estudios para soluciones incluso nuevas, categorías totalmente nuevas que no están dentro de la encuesta nacional de ingresos y gastos. Y lo que se hace, o sea, se empiezan a aplicar distintas técnicas, por ejemplo, alineándolo al tema de expansión, si estamos en un segmento que no está dentro de la encuesta de gastos, o buscamos para ver si predice la variable de la categoría dentro de la encuesta de ingresos y gastos que se aproxime más, y testeamos en el modelo, se testea a ver si tiene valor predictivo, o si no, por ejemplo, buscamos visitas a lugares muy parecidos al target que estamos buscando. ¿Me explico? El punto es tratar de encontrar alguna variable que tenga poder predictivo y que nos permita entender el potencial dentro de una zona. Esa es una pregunta bastante compleja, incluso a la persona que la hizo les invito a que se pongan en contacto con nosotros. Hay formas de atacar, eso siempre va a depender de cada caso, pero hay formas y hemos hecho ejercicios ya en donde no necesariamente está dentro de la encuesta de ingresos y gastos y se puede atacar vía audiencias similares, fuentes alternativas de otro tipo y demás. Estamos súper pasados, pero vamos a seguir respondiendo todas las que podamos. Por ahí viene cuál es el costo del servicio o de qué depende para calcular ese costo. Cada proyecto de estos es totalmente a la medida, esto no son plataformas automáticas. Mencionábamos al principio en una de las preguntas que nos decían, esto para un emprendimiento local puede servir, se pueden trabajar modelos más simplificados, en donde no se incorporan datos de ventas de las empresas, depende del área de cobertura. Hay muchas variables que impactan en cuál puede ser el presupuesto asociado a un proyecto de estos, el país mismo, la cantidad de variables que dispongamos. Nuevamente, en ese sentido, yo los invito a que se pongan en contacto con nosotros, hablan directamente con un asesor, ya sea Eric o nuestra otra ejecutiva senior, Aranza, y conversan. Nos enfocamos mucho en entender la problemática actual, en qué estadio del negocio están, para justamente asesorarlos y guiarlos en qué hace más sentido, por decirlo de alguna manera, qué nivel de complejidad puede hacer más sentido para la situación actual del negocio y poder alinear esa complejidad, esa necesidad que ustedes tienen con, obviamente, un presupuesto que haga sentido. No sé si me está faltando alguna, voy a hacer una revisión rapidísima.
Nos indican, por favor, tiempo promedio de respuesta de proyectos como el del expuesto en el webinar. Eric, tal vez aquí tú me apoyas, pero mal no me equivoco, andamos en unos, ya con datos de la empresa, entre 2 a 3 meses de ejecución, ¿correcto? Y Correcto. varias ciudades. Va a depender justo de la extensión de territorios que se hable, la complejidad, como bien mencionaba Sofía, de qué tan complejo es el problema que se quiere atacar, qué tipo de detalle y nivel de análisis se quiere llegar. Pero sí, en promedio estamos entre los 45 y los 60 días. Perfecto, perfecto. Creo que respondí todas, sí, estoy casi segura que sí. Si no, nuevamente, los invitamos a ponerse en contacto con nosotros de manera directa, reservar un espacio, hacemos una reunión y vemos cómo les podemos apoyar. Como